Hola, soy el maestro en ciencias Miguel Ángel Tinoco Castrejón y a continuación les hablaré de los estados financieros básicos y del análisis de la rentabilidad, para lo cual me apoyaré en una presentación que desarrollé. Y bueno, la asesora del curso es la doctora Elizabeth Ramírez Maza. Muy bien, hablemos de los estados financieros básicos. Los estados financieros representan el producto terminado del proceso contable y son los documentos por medio de los cuales se presenta la información financiera. Su objetivo general es proveer información cuantitativa expresada en unidades monetarias de una entidad acerca de su posición y operación financiera, del resultado de sus operaciones y de los cambios en su capital contable y en sus recursos o fuentes, que son útiles al usuario general en el proceso de toma de decisiones económicas. Los estados financieros también deben proveer información sobre la evolución de los activos, de los pasivos, del capital contable, los ingresos y costos o gastos, los cambios en el capital contable y los flujos de efectivo, o en su caso, los cambios en la situación financiera. Para tener una mejor comprensión de los estados financieros, es necesaria una serie de elementos de forma y de fondo, desde luego, en el constructo de los mismos. Me centraré principalmente en lo que a mi parecer son los más relevantes para no profundizar demasiado en esos temas. Tenemos artículos que nos pueden dar mucha profundidad al respecto. La formulación de los estados financieros pueden ser dinámicos y estáticos. Esto se refiere principalmente a que nosotros tenemos un periodo de fecha en el cual puede tener un inicio y un fin cuando es dinámico y pueden ser los resultados a un periodo fijo que son los estáticos. Y se estructuran en tres partes. Tienen un encabezado donde normalmente viene el nombre de la empresa, donde viene el tipo de estado financiero, desde luego, ¿verdad? Tienen un cuerpo donde viene todo el análisis de los estados financieros, la información o datos, y tienen pie o calce donde vienen las firmas y donde vienen los datos y fechas del mismo. Muy bien. ¿Cómo se clasifican estos estados financieros? Ya habíamos dicho que por su importancia pueden ser principales o secundarios. En función de la información que presentan pueden ser normales o especiales. En algunos casos donde tenemos ciertos reportes que no son del día a día. En la función de la fecha ya lo comentábamos, que pueden ser dinámicos en un periodo determinado de inicio y fin, o estáticos. En función del grado de información que proporcionan, que son sintéticos o pueden ser muy, muy detallados, si es que así lo requiere, dependiendo de la persona que vaya a leer la información. En función de la presentación pueden ser simples o comparativos y en función de su naturaleza de las cifras pueden ser históricos, proyectados o pro forma. Muy bien. En general, los estados financieros de una entidad satisfacen al usuario y cumplen con sus objetivos si estos proveen elementos de juicio, entre otros aspectos, respecto de su nivel o grado de solvencia, de liquidez, de eficiencia operativa, riesgo financiero y desde luego de rentabilidad. Muy bien. Los componentes esenciales de los estados financieros básicos a los que nos vamos a referir a continuación son lo que es el balance general, lo que es el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujo de efectivo o en su caso el estado de cambios en la situación financiera. Y bueno, vamos a iniciar con el, para mi gusto, principal, que es el balance general. Y el balance general se dice que es un estado conciso o sintético y que está formulado con datos de los libros de contabilidad llevados por partida doble, en el cual se consigna de un lado todos los recursos y de otro lado todas las obligaciones de la empresa a una fecha dada. Por lo tanto, es un estado estático, es muy importante eso, mencionarlo. Se conforma básicamente por los siguientes elementos, que son activos, pasivos y el capital contable, cuando se refiere principalmente a una empresa con fines de lucro, o patrimonio contable, cuando se trata de entidades con propósitos no lucrativos. Entonces ya hablamos de tres elementos principales del balance general. ¿Cuáles son los objetivos del balance general? Primero, proveer a la gerencia información necesaria para el buen desarrollo de las operaciones de la empresa, suministrar a los actuales o posibles acreedores datos económicos de la empresa para que ésta se le conceda o se le niegue el crédito que se le solicite y proporcionar al empresario, en la extensión que el balance lo permita, información que lo capacite para elaborar un juicio acerca de su patrimonio en el negocio. Y también proporcionar a los interesados en el negocio y a las autoridades gubernamentales, muy importante, información que acredite la buena fe de la empresa en sus relaciones públicas, principalmente información al SAT. Muy bien. El estado de resultados y estado de actividades, que es el siguiente elemento, es emitido por entidades lucrativas y está integrado básicamente por los siguientes elementos. Lo que son ingresos, costos y gastos, ¿ok? Y lo que son utilidad o pérdida neta. Este es el estado de resultados.
Ahora, el estado de actividades es emitido por las entidades con propósitos no lucrativos y está integrado, al igual que el estado de resultados, por lo que son ingresos, costos y gastos, pero lo que cambia es que en vez de utilidad o pérdida neta, se habla de cambio neto o en el patrimonio contable. ¿Ok? Luego tenemos el estado de variaciones en el capital contable. Y este, como su nombre lo dice, primero es emitido por entidades lucrativas y se conforman por los siguientes elementos básicos, que son movimientos de propietarios, creación de reservas y utilidad o pérdida integral. Este estado tiene como objetivo primordial indicar cuáles fueron las causas de las variaciones en la situación financiera de un negocio entre dos fechas mediante el análisis de las variaciones en el sentido de aumento o disminución. Entonces, como su nombre lo dice, es un estado de variación de capitales y por lo tanto tenemos dos fechas de comparación para saber cuál fue el aumento o disminución. Y por último, y no por eso el menos importante, el estado de flujo de efectivos o estado de cambios en la situación financiera. El estado de flujo de efectivo, o en su caso el estado de cambios en la situación financiera, es emitido tanto por las entidades lucrativas como por las entidades que tienen propósitos no lucrativos. Ambos estados se conforman por los siguientes elementos básicos que son origen y aplicación de recursos. Bueno, como resumen de los estados financieros básicos, podemos decir que para aplicar el análisis y la interpretación de la información financiera, es fundamental tener un dominio sobre los 4 estados financieros básicos. Esto es el balance general o estado de posición financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de variación en el capital contable. Por lo que es importante conocer su significado, su estructura, como lo comentamos al inicio, presentación y sobre todo qué información proporciona cada uno de ellos y en qué tipo de decisiones influye. Por supuesto, en función de las necesidades de los diversos usuarios de la información financiera, porque es importante saber quien lee la información financiera es quien va a tener un cierto foco en particular sobre ciertos elementos de la misma. Y eso hay que tenerlo muy presente. Con esto doy un panorama general de lo que son los elementos básicos de la situación financiera y espero que haya quedado claro cada uno de los elementos. De forma contraria, bueno, hay mucha bibliografía que nos permitiría profundizar más al respecto. Ahora bien, entraremos a lo que es el análisis de la rentabilidad. Y aquí nos referimos principalmente a 3 tipos de análisis de la rentabilidad, lo que es la económica, la rentabilidad financiera y tenemos la que es una mezcla de ambas que sería la integral. ¿Ok? Entonces, empecemos con la primera, con el análisis de la rentabilidad económica. La rentabilidad empresarial es otro de los aspectos básicos a considerar en cualquier análisis. Este se realiza desde una perspectiva, como lo había comentado, la de la inversión y la de la financiación, que finalmente convergen en una única que es la integral. ¿Ok? Entonces, dejar bien claro la parte económica, la parte financiera, o sea, cómo si invertimos, si se financia, y finalmente lo que es la parte integral, que es una mezcla de ambas. Y bueno, el análisis de la rentabilidad, en este caso económica, trata de evaluar la capacidad efectiva de la empresa, del negocio, para obtener rendimientos a partir de los capitales invertidos y de los recursos disponibles. Y se mide la eficacia de los gestores de la empresa, ya que a partir de ciertas inversiones y recursos se espera que consigan generar beneficios. La herramienta principal a utilizar es el ratio o proporción de rentabilidad económica, conocido como retorno sobre la inversión o retorno de inversión, que en sus siglas se le conoce como ROI, o el retorno de los activos, Return on Assets o ROA. Esta proporción o este ratio pone en relación una variable de acumulación, como es el total de activos, y una variable de flujo, como es el resultado del ejercicio. Y aquí tenemos que el ROI es el beneficio, que es el resultado del ejercicio, dividido entre el activo total neto medio. Uno de los aspectos importantes del análisis de la rentabilidad económica es observarlo sin influencia de la estructura financiera. ¿Ok? Las empresas pueden presentar estructuras financieras diferentes, es decir, empresas financiadas mayoritariamente a través de recursos propios y empresas financiadas mayoritariamente con recursos ajenos. Estas diferentes estructuras tienen un impacto significativo en el resultado que presenta toda empresa. Por eso comentamos al inicio que hay una rentabilidad económica y una financiera. En cuanto a las empresas financiadas a través de recursos propios, remuneran esta financiación con el reparto del resultado del ejercicio, mientras que las empresas financiadas a través de recursos ajenos remuneran la financiación utilizada con el pago de intereses.
el cual es un componente negativo del resultado. Para hacer comparables el resultado de ambas empresas y contrarrestar el impacto de las diferentes estructuras de financiación, se hizo un ajuste, se ajusta el gasto financiero en la proporción de ambas empresas. Así entonces, el BAI, que es beneficio antes de intereses y después de impuestos, o conocido como BAID, es igual al beneficio, que es el resultado del ejercicio, más el gasto financiero, entre el activo total neto medio. Y es una forma de poder compensar. ¿Ok? Si la diferencia se genera debido a la forma jurídica de las empresas y el impacto de estas sobre el tipo impositivo, así lo habitual es construir el ratio o proporción en términos del BAI para las empresas objeto de análisis. Y entonces, el BAII es igual al beneficio antes de intereses y de impuestos. Esto es beneficio, resultado del ejercicio, más gastos financieros, más gastos por impuestos sobre sociedades, entre el activo total neto medio. Espero con esto haber dejado un poco claro el concepto que estamos hablando. Muy bien. En la actualidad, una de las variables de resultados más utilizadas en el ámbito empresarial es el EBITDA, que son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Ok? No constituye un buen indicador para estimar los flujos de caja futuros de la empresa, pero es utilizado como variable para evaluar la rentabilidad económica en cuanto se aproxima a un resultado operativo o de explotación, al haber ajustado el resultado final, el impacto de la estructura financiera, el impuesto sobre beneficios y el deterioro y la amortización. Es importante todos estos elementos, ¿ok? De esta forma, le evita entre el activo total neto medio. Muy bien. Una vez decidido en qué términos va a ser calculada la rentabilidad económica, un aspecto fundamental del análisis es tener muy presentes los factores que determinan la misma. Esos factores son el margen y la rotación del activo. Por lo tanto, aquí tenemos la ecuación que nos permite este análisis, ¿ok? Ahora bien, entramos al tema del análisis de la rentabilidad financiera. Y aquí tenemos el retorno sobre los ingresos propios, vamos a llamarlo así, el ROE. En este caso nos centramos en la perspectiva financiera de la rentabilidad, la cual será del máximo interés para el accionista y para la empresa. Esto nos apoya a tener un criterio para tomar decisiones sobre el modelo de financiación que implique, en su caso, una mejora en la rentabilidad de los recursos propios. Si bien tal decisión estará afectada por otros aspectos relevantes, como por ejemplo la solvencia de la empresa, la herramienta fundamental a utilizar es la unidad formada por los tres siguientes ratios o proporciones, que es rentabilidad de los recursos propios, R1, que es igual al beneficio, este es el resultado del ejercicio, entre los recursos propios, patrimonio neto. Recuerden que habíamos hablado ya de cómo se podía formar la estructura de una empresa, y aquí esto es muy importante. Entonces, llamamos rentabilidad de los recursos propios R1, ¿ok? De cada unidad monetaria de financiación que aportan los recursos propios de la empresa, ¿cuántas unidades monetarias se le remunera en forma de beneficio? Esto es dividendos y o reservas. Esto es lo que nos referimos con la rentabilidad de los recursos propios. Luego tenemos la rentabilidad de los recursos ajenos o costo de efectivo de la deuda, R3, que son gastos financieros, que es igual a 1 menos T en un tiempo dado, entre el pasivo exigible. Y esto significa que de cada unidad monetaria de financiación que aportan los ajenos a la empresa, ¿cuál es el costo para la empresa en términos de unidades monetarias de la remuneración de dicha financiación ajena? ¿Ok? Y por último tenemos la rentabilidad financiera global, R2, que es igual al beneficio más el gasto financiero entre los recursos propios más el pasivo exigible. ¿Y qué significa? Que de cada unidad monetaria de financiación propia o ajena que recibe la empresa, ¿cuál es el costo para la empresa en términos de unidades monetarias de la remuneración a dicha financiación? Espero poder estarme explicando hasta este momento. Muy bien. Por ahí tenemos también el apalancamiento financiero, que este pretende analizar el efecto en la rentabilidad de los recursos propios de los accionistas de la decisión de financiación tomada por la empresa. Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a apalancarlo financieramente? Nos podemos encontrar en tres situaciones, aunque aquí nos referimos a que la tercera, de acuerdo al autor, son más de índole teórico. Pero bueno, nos referimos. La primera situación a la que podemos enfrentarnos es a que el R1 sea mayor a R2 o mayor a R3. Y aquí hablamos de un apalancamiento financiero positivo.
Y aquí el criterio de financiación es endeudamiento. Esto es, el apalancamiento positivo, en esta situación, existe un trasvase o un traslado de rentabilidades de los recursos ajenos a favor de los recursos propios. Eso es muy importante hacerlo ver. El segundo escenario que se puede presentar es que R1 sea menor que R2 y este sea igual menor que R3. Aquí hay un apalancamiento financiero negativo. Hay un criterio de financiación con recursos propios. Esto es, el apalancamiento financiero negativo, en esta situación existe un trasvase o traslado de rentabilidad desde los recursos propios a favor de recursos ajenos. ¿Ok? Y por último, el que le llaman el apalancamiento financiero nulo o neutro, donde R1 es igual a R2 es igual a R3, y que se dice que en esa situación no existe un trasvase o un traslado de rentabilidad en ninguno de los dos sentidos. Dicen que es una situación que teóricamente se puede originar, pero que en la práctica no se produce, salvo que la financiación ajena utilizada por la empresa no genere gastos financieros. Muy bien, analizar la rentabilidad económica por un lado y la rentabilidad financiera, se establece una relación entre ambas perspectivas que converge en lo que se llama rentabilidad integral. Y que bueno, aquí ponemos la rentabilidad integral, la ecuación que tiene que ver con el margen, con la rotación, con la solvencia, con el endeudamiento, ¿ok? Rentabilidad económica, apalancamiento financiero. El ratio o proporción de rentabilidad de los recursos propios se descomponen en los 4 factores mencionados, como son el margen, la rotación, la solvencia y el endeudamiento. Pues bueno, espero con esto haber puesto un marco general de lo que son los estados financieros básicos y el análisis de la rentabilidad para la toma de decisiones por la alta dirección. Eso es muy importante. Realmente aquí hay un grupo de personas, administradores, ¿verdad? Contadores financieros, que son los que llevan este control, pero uno, para tomar decisiones en cuanto a qué camino seguir, en cuanto a conocer la situación financiera, económica de la empresa, el apalancamiento, entonces tenemos que hacer uso de estos estados financieros básicos que ya mencioné y de este análisis de rentabilidad. Bueno, pues espero haber sido muy claro con esto. Gracias y quedo a sus órdenes. Maestro de Ciencias Miguel Ángel Tinoco Castellón. Gracias, hasta luego.